Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo y de una forma muy intencional estaba escribiendo al joven Timoteo, que él consideraba un hijo en la fe, pero era un joven predicador, era un joven al que él amaba mucho, tanto así que la relación de Pablo y Timoteo como ese hijo en la fe había continuado a pesar de la separación del tiempo y la distancia, porque podemos ver que tanto era el amor de Pablo hacia Timoteo que en 8 de sus cartas él hace mención acerca de Timoteo. Pero lo peculiar de esta carta es saber que cuando la escribe no está en un hotel 5 estrellas. El apóstol Pablo no estaba escribiendo desde una buena piscina o desde una comida buena gourmet o desde un tinto o tomándose un perico, ¿verdad? Sino que la situación que vivía era bastante difícil. Bueno, digo perico para los de aquí de Medellín, ¿verdad? No del huevito ese que hacen por allá en Cali. Pero así es. Entonces, él no estaba viviendo un momento de tanta bonanza, sino que está escribiendo esta carta desde una prisión muy fría, desde una prisión tenebrosa. Y es por eso que él dice a Timoteo en el capítulo 1, en el versículo 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí. Y él dice acá, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Ahora le está diciendo a Timoteo, estoy como preso suyo. Es decir, la situación que vivía él era una situación bastante diferente a la que él experimentó cuando escribió la primera carta. Cuando Pablo escribe la primera carta a Timoteo, vivía una realidad un poco distinta, bastante diferente, porque en el 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 15, dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepa cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Él tenía cierta esperanza. Él decía, en la primera carta le decía, yo voy a ir a verte, Timoteo, pero mientras no voy, tú tienes que ver cómo tienes que caminar en esta obra. Más adelante, en la primera carta, en el capítulo 4, versículo 13, dice, entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. O sea, el apóstol, él tenía en mente y en consideración ir a encontrarse con Timoteo. Pero en estos versículos podemos ver reflejado que la situación que vivía ahora el apóstol era totalmente diferente. Ya no tenía esa libertad, sino que estaba preso. Y no le era nuevo al apóstol estar preso, porque en Hechos de los Apóstoles nosotros podemos ver cómo él también les da a conocer. En Hechos, Lucas escribe y él dice lo siguiente: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. Es decir, él ya sabía que era estar en prisión, pero la diferencia ahora era un poco abismal, porque cuando él estaba preso, en esa ocasión, él tenía libertad de que las personas llegaban a su casa, al presidio domiciliar que tenía, y nomás era custodiado por un soldado, pero él podía recibir gente, le podía confortar, llenarle de la palabra y enviarlos. Desde la prisión, él predicaba el Evangelio. Pero la situación que él ahora está viviendo cuando escribe la segunda carta era una prisión distinta. Él no tenía esas libertades, ya no podía recibir gente, sino que podemos ver reflejada una realidad mucho peor. Porque en la segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 8 al 9 dice así: acuérdate
de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones de modo de malhechor. Ahora Pablo dice, ahora soy como alguien preso, pero me tratan como una persona que concurre delinquiendo, que está haciendo muchos males. Pero hay algo poderoso que dice, estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Él reconocía que tenía una gran autoridad, aún dentro de la prisión. Y no solamente estaba preso, no solamente estaba guardado en un lugar, sino que podemos ver en el versículo 6 del capítulo 1 que también él estaba con cadenas. Quiero que pensemos un poco la situación que él estaba viviendo. Ahora, él estaba con cadenas. En el versículo 16 lo podemos ver: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. No solo preso, sino que también en cadenas. Y aparte de todo lo que él sufría físicamente, como ya nos mencionó el pastor Fernando anteriormente, el aguijón que tenía en su cuerpo, el frío de aquella gélida cárcel, la incomodidad que le ocasionaban esas cadenas. También a eso se le podía sumar el desprecio de muchos de los que antes le acompañaban, el que otros se avergonzaban de él. Podemos también ver el abandono y el desamparo de algunos que en un momento le acompañaron, la soledad en la que él se encontraba, y también podía atisbar el momento de su muerte. Él todos los días quizá podía ver que ese era casi el último día, estaba por ser muerto. Y yo quiero que por un momento miremos lo que dice en el capítulo 4 de esta segunda carta de Corintios, a Timoteo. Quiero que lo pensemos y lo veamos y nos metamos y veamos lo que está viviendo el apóstol. Él dice en el versículo 6 de la segunda carta a Timoteo, capítulo 4: porque yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aleluya. ¿Cuántos amamos la venida de nuestro Señor? Aleluya. Pero vea lo que dice en el versículo 9: procura venir a verme, pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil en el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo. O sea, él estaba pidiendo algo para cubrirme, porque ya viene el invierno. Y más adelante le dice: ven antes de que venga el invierno, porque él estaba sufriendo ahí en esa cárcel. Pero oiga lo que dice. Dice en Troas, en casa de Carpo. Y los libros también le pide, mayormente los pergaminos. Y esto es bien peculiar, porque el apóstol Pablo, a pesar de que estaba cerca del día de su muerte, él pide los libros y los pergaminos. ¿Qué significa eso? Él decía: aunque me voy a morir, pero quiero seguir aprendiendo. No lo doy todo por sentado, no lo doy todo por hecho. Por eso, gloria a Dios por cada uno de ustedes que han venido a esta casa, que han venido a este lugar, porque todavía queremos seguir aprendiendo, ¿sí o no? Entonces él sabía que no lo conocía todo, pero él quería seguirse llenando. Aunque sabían que sus días eran los últimos, él decía: tráeme esto que me será muy útil. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos.
guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Oiga esto, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Puede ver la situación en la que él estaba viviendo? No era un momento de bonanza, era un momento de una crisis. Una crisis como persona, una crisis en su ministerio, una crisis emocional. Usted le pregunta ahora, ¿tú crees que era fácil dar un mensaje en medio de esas circunstancias? O sea, seamos honestos. ¿Cree que es fácil? Claro que es fácil dar palabras de ánimo o palabras de aliento a alguien desde el estrado de la abundancia. Es muy fácil dar palabras de ánimo cuando la sonriente vida llena de favores y de presentes nos rodean. Es muy fácil dar palabras de ánimo desde el pedestal de la comodidad. Es muy fácil dar ánimos desde el podio de la salud. Es bastante fácil dar ánimo desde el púlpito de la fama, o desde el reconocimiento, o desde el aplauso de la gente cuando digan, oh sí, esto es lo que necesitamos, lo que queremos. Cuando sos aprobado por la mayoría, es fácil hacerlo. Es fácil decirle a alguien, Dios está contigo, no se preocupe, la vida te va a sonreír, todo te va a ir bien. Claro, en un pedestal así es bastante fácil, es muy fácil. Pero la realidad es que dar ánimos desde el dolor, dar ánimos desde la enfermedad, dar ánimos desde las decepciones, desde la penumbra de la soledad, dar ánimos desde los desaciertos, dar ánimos desde los fracasos, dar ánimo desde las negaciones, dar ánimos desde las infidelidades, desde el abandono, desde el desamparo, dar ánimos desde los problemas familiares, dar ánimo desde aquellas críticas sin sentido que nos hacen, o de aquellas calumnias que nos levantan, o desde las mentiras donde tratamos de limpiar la imagen. Empezamos a pelear una batalla que no deberíamos pelear, mas sin embargo en esa situación es bastante difícil darle ánimo a alguien. Amén. ¿O no? Amén. Y nos ha pasado y lo hemos tenido que hacer, ¿sí o no? Amén. Hemos tenido que dar ánimo aún en esas circunstancias. Pero el apóstol Pablo nos está dando un gran ejemplo de lo que es ser verdaderamente un ministro de Jesucristo. Amén. Amén. Y me llama la atención que aunque estaba pasando por esos momentos de valle de sombra y de muerte, él seguía ejerciendo su liderazgo. El apóstol aún se mantenía como un mentor para Timoteo. Él desea que el joven Timoteo sea confortado y que reciba un buen ánimo en el camino del ministerio, porque es difícil. Y es por eso que el apóstol le dice palabras como: por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Es por eso que él le dice: retén la forma de las sanas palabras que oíste de mí en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu que mora en nosotros. Pues, amados, como ya escuchamos anteriormente en boca de nuestro amado pastor Fernando, la vida ministerial no es fácil. ¿Quién te dijo que era fácil? ¿Quién dijo de que era caminar como por pétalos de rosas? O dando pasos en alfombra de alta costura. Claro que no. De eso no se trata esta vida ministerial. Por el contrario, el camino es bastante escabroso y tú lo has experimentado. Sabes que es pisar los espinos y los cardos. No hay aquí lugar para gente cobarde. Aquí tiene que ser gente valiente, pues pisaremos sendas muy peligrosas.
pues también atravesaremos por los valles de lágrima, por los valles de sombra y de muerte, pero tenemos que recordar que no vamos solo en esta travesía, sino que el poderoso de poderosos está con nosotros. Aleluya. Tenemos que pasar por esos valles de huesos secos y hablar aún en medio donde aquello que no parece que hay vida. Y yo sé que has profetizado muchas veces sobre huesos que parecen que no se mueven ni se unen siquiera, pero están secos en gran manera. Pero aún recordemos que la palabra que Dios te da es una palabra de autoridad. Y aunque veas algo de muchos huesos, ¿cómo se dice? Mucha osamenta, tú tienes que saber que el Señor está contigo y que si Él te ha dado una palabra es para que produzca vida en otros. Aleluya. Y nosotros sabemos que es con la vida ministerial, que es que el león nos ande rugiendo, que te ande ahí casi que tirando su aliento. Pasamos por esos momentos. La tentación se va a pasear por nuestra senda, donde nosotros vamos caminando, se va a atravesar. Si la misma tentación le llegó a Jesús, ¿qué te hace a ti mejor que Cristo? Él experimentó la tentación. La vida ministerial está llena también de tentaciones, de muchas maneras. De muchas maneras. Tentaciones económicas a veces, donde ves que tienes una crisis familiar y dices, ¿y aquí de dónde le hago? Pero ves que ahí hay un poquito de dinero que es para la obra del Señor. Y ya te dieron la parte que te pertenecía, pero a veces nos vemos tentados a hacer eso. No sé si eso pasa o no, pero pasa. Te ves tentado cuando aquellas personas te dicen, pastor, ore por mí. Y mire, póngame las manos aquí, por aquí. Pero ahí es donde tenemos que tener el coraje del ministro de Dios. Yo no sé si alguien está hablando del Señor, pero también pasaremos por escasez. No seremos exentos de los aguijones de la carne. Seremos aún como un imán para las adversidades. ¿No ha sentido eso usted? Que usted va pasando y todo se le va pegando. El problema más grande viene para usted, viene para mí, como ministros de Dios que somos. Pero es que es necesario. Pero la gran pregunta es, entonces, ¿cómo podemos continuar? Porque todo lo que les he dicho pareciera que lo que produce es desaliento. Porque si hay algún pastor que tiene unos pocos años quizá, dice, no, más adelantito me va a ir mejor. Bueno, espero no te decepciones en este día. Pero al igual que el pastor te voy a tener que decir la verdad. Hay abrojos en este camino. Es difícil. Y entonces es que nos preguntamos, bueno, ¿y entonces cómo puedo continuar? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo seguir en esta vida ministerial si todo parece como que va cuesta arriba? ¿Será que hay alguna alternativa? ¿Hay alguna forma? Es en este momento donde podemos examinar el versículo que leímos. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Miren, mis amados, este texto es más profundo de lo que parece, porque a simple vista podemos pensar de que el apóstol Pablo lo que le está diciendo es, vamos, haz un esfuerzo, Timoteo, o como dice por acá, ¿verdad? Hágale pues, ¿sí? Parece como que le está diciendo, vamos, dele, haz un esfuerzo. Quizás nos imaginamos un esfuerzo físico, o un esfuerzo moral, o un esfuerzo interno para lograr el propósito o continuar con el evangelio. Pero la riqueza del idioma griego, ahí existen varias palabras, los que hace referencia a la palabra esfuerzo. Y una de ellas se usaba para hacer referencia específicamente a lo que les mencioné anteriormente. Vigor para culminar una tarea. Y esa palabra es krata-ayo. Y esa palabra da a conocer eso, un esfuerzo físico, algo más, ponerse como la carga y seguir empujando, dar una milla más, un paso más. Pero hay otra palabra que se da a conocer como esfuerzo, y esa no hace referencia a aumentar fuerzas, sino más bien a dar fuerzas.
que es justamente la palabra ocupada en este texto. Y la palabra es endunamó. Y endunamó significa dar fuerzas. Ahora, aquí nos cambia la perspectiva el versículo, así como leyó el pastor anteriormente otra versión. Impresionante. En otras palabras, no está diciendo el apóstol Pablo que se debe de hacer un esfuerzo máximo en sí mismo, porque parece como que eso nos dice el versículo. Esfuérzate, échale gana, vamos para adelante, hágale pues. Sino que más bien lo que está diciendo, como lo dice la versión textual del griego, tú pues, hijo mío, sé fortalecido con la gracia que hay en Jesús el Mesías. Porque la cuesta es difícil, porque la vida ministerial está llena de abrojos y de espinos y de desgracias y de también momentos solemnes. Pero ¿cómo le puedo hacer si es bien complicada esta vida? Bueno, entonces el apóstol le dice, mira Timoteo, la vas a pasar por momentos malos, pero sé fortalecido con la gracia que es en Jesús el Mesías. Entonces aquí nos cambia el panorama de la interpretación, porque ya no se trata en lo que yo pueda hacer, en lo que yo pueda dar, sino más bien en el aceptar que lo que nos fortalece a nosotros es la gracia de Dios que ha sido derramada sobre nosotros. ¿Y qué es? Como ya mencionaron, ¿qué es gracia? Cuando pensamos en la palabra gracia, vemos que viene de caris, donde viene carismático, donde vienen carismas, donde viene, hace referencia a dones, hace de referencia a favor, como lo decía nuestra pastora al principio, el favor de Dios sobre hombres, el favor de Dios sobre mujeres. También hace referencia a bondad y a buena voluntad. Pero muchas veces limitamos la palabra gracia solamente al concepto de recibir gratuitamente la salvación, inmerecida, porque somos todos pecadores. Pero gracia no es un acontecimiento solo para una vez, sino que la vida cristiana en su totalidad es impulsada y vitalizada por la gracia de Dios. Todos los que estamos aquí hemos creído por la gracia de Dios. Todo lo que hacemos es por la gracia de Dios, ¿sí o no? Por la gracia de Dios hemos sido salvos, claro que sí. Porque por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, esto es don de Dios. Por la gracia de Dios hemos sido llamados al ministerio, como lo escuchamos anteriormente. Aquí no ha sido porque nosotros éramos los más elocuentes. Aquí no ha sido porque teníamos los mejores grados universitarios. Porque hay muchas personas que aún no han cursado una carrera universitaria, mas sin embargo cuando predican la palabra del Señor impacta corazones. Aquí es diferente, hemos sido llamados por la gracia de Dios. Y es por eso que el apóstol Pablo en la primera carta le dice a Timoteo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante en el poder y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, dijo el apóstol, que Cristo Jesús vino al mundo también para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mas por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer para vida eterna. Por lo tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Es por la gracia de Dios que estamos aquí. No por lo bonito que nos veamos o por lo que te sientas, sino es por la gracia de Dios. Y claro, la gracia nos ha perdonado, y como decía el pastor, no podemos seguir viviendo en pecado. La palabra de Dios dice en Romanos, ¿qué pues diremos? Dice el apóstol Pablo, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde o para que la gracia crezca? De ningún modo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pero esta gracia no solo nos salva,
sino que esta gracia también nos escoge y nos hace un llamado específico. Pero la misma gracia de Dios se ha vertido sobre nosotros, que nos ha dado el Espíritu Santo y sus dones. Lo que dice la palabra del Señor en Hechos 2:23, Pedro les dijo: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esta palabra don es la misma palabra para decir también gracia. Entonces, si nosotros somos llenos del Espíritu Santo, podremos hacer esta obra. Pero sin el Espíritu Santo somos personas incompetentes para desarrollar el ministerio que nos es encomendado. Por eso es que necesitamos esa ayuda que venga de arriba, esa ayuda que venga de lo alto. En mis fuerzas no puedo. Con tus fuerzas te vas a cansar. Con tus fuerzas vas a poder iniciar, pero es difícil terminar. Pero más sin embargo, si somos fortalecidos con la gracia que es en Cristo Jesús, es diferente este asunto. Aleluya. ¿Cuántos bendecimos el nombre de Dios? Dios es bueno, Dios es maravilloso. Todo lo que tenemos lo hemos recibido por gracia. Merecedores no somos, es la gracia del Señor. La gracia de Dios con tu familia. La gracia de Dios con tu congregación, la congregación que el Señor te ha dado. La gracia de Dios sobre tu ministerio. La gracia de Dios es importante para nosotros. Porque si no desmayamos, porque si no somos como una persona común y corriente. Amados en el Señor, es necesario en este día pedir fortalezas a Dios. Decirle: Señor, yo necesito de tu gracia. Señor, con mis fuerzas no puedo. Con mi fuerza es difícil, pero tu gracia me sostiene. Tu espíritu es como un aliento dentro mío. Tu poder glorioso entonces me ayuda a moverme, a movilizarme. Hay muchos que están parados y estancados en la obra. Hay muchos que ya no quieren dar un paso adelante y sienten que ya no saben cómo hacer y no tienen fuerzas para seguir. ¿Sabes qué necesitas? Recibir la gracia de Dios. Y como dije al principio, no es la gracia para un solo momento, sino es algo constante en nuestra vida. Necesitamos que la gracia soberana de Dios sea manifestada siempre en nuestras vidas, para que los mensajes que nosotros demos sean más efectivos y conviertan a la gente. ¿Saben? Mis palabras no tocan a nadie. Tus palabras no pueden cambiar a nadie. Pero una palabra que salga de la boca de Dios a través de nosotros es capaz de transformar corazones, de cambiar vidas. Vea que esto no es de mi esfuerzo, sino la gracia de Dios que está en mí ahora me hace esforzarme. Por su gracia es que ahora yo puedo predicar. Por su gracia es que me puedo dirigir a un enfermo y decirle: mira, yo también he estado así como tú. El aguijón de la carne lo tengo, pero quiero decirte que hay momentos de descanso. Y también un día estuve en una camilla de un hospital, pero el Señor puso sus manos sobre mí e hizo algo maravilloso. Y ese Dios que ha hecho algo sobre mí lo puede hacer también en ti. Las tribulaciones, los momentos de escasez, los momentos de dificultad solamente son para que el Dios omnipotente se glorifique en nosotros. Aleluya. ¿Cuántos bendecimos a Dios? ¿Cuántos deseamos la gracia de Dios? De verdad les digo, ¿cuántos deseamos la gracia de Dios? ¿Cuántos anhelamos? Pero ¿saben qué es anhelar? Anhelar es tener ese deseo vehemente, pero anhelarlo. O sea, necesitamos las fuerzas de arriba. Necesitamos las fuerzas del que todo lo puede. Porque yo no puedo muchas cosas, pero Él puede. Porque para mí es difícil algo, pero Él puede. Porque mi pensamiento no es como el pensamiento de Dios. Mi camino no es como su camino. Y como son más altos los cielos que la tierra, así también son los pensamientos de Dios y sus caminos más grandes que nuestros caminos. Tú te ves en encrucijadas, te ves en limitaciones, te ves en circunstancias difíciles, pero
Corre a la gracia de Dios. Dile: Señor, que tu gracia corra en mí. Señor, que tu gracia me fortalezca. Que tu gracia haga algo poderoso en mi vida. Señor, ya no puedo, pero dame más y más y más y más y más de tu gracia. ¿Sabe qué? Tenemos un Dios generoso. Si Él te dio gracia ayer, ¿crees que no te la va a dar ahora? El Espíritu de gracia mora en nosotros, ¿sí o no? Ahora, dice su palabra: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a aquello que lo pidan? Amado y amada del Señor, ya no sigas peleando en tus fuerzas. Ya no sigas peleando en tus fuerzas. Te vas a drenar, te vas a cansar, vas a tirar la toalla y vas a decir: ya no puedo más. Pero si en tu debilidad alza los ojos arriba y le dices: Señor, sabes que esta situación es difícil, pero con tu ayuda sí puedo, Señor. Con tus fuerzas yo puedo. Con tu mano poderosa a mi lado, Señor, yo puedo. Y te digo que las fuerzas de Dios serán vertidas sobre tu vida, sobre tu ministerio, sobre tu familia, sobre lo que el Señor ponga a tu alrededor. Aleluyas. Dios quiere fortalecerte en este día, y estamos siendo fortalecidos por el Señor, fortalecidos por su gracia. Por lo tanto, no desmayes. No desmayes, no tires la toalla, sigue adelante. Si el Señor te ha tenido aquí es por su gracia. No han sido tus años de experiencia, no ha sido la madurez que dices haber alcanzado o que tienes, no es por cuánto conocimiento teológico tengas. Amado del Señor, claro que es importante eso, pero más importante es la gracia de Dios en nosotros. Hermanos, es diferente cuando nosotros nos paramos sin la gracia de Dios que con la gracia del Señor. Hallaremos gracia delante de reyes, delante de gobernantes, delante de príncipes, delante de la gente que está en eminencia. Hallará gracia delante de los que te oyen al momento que tú abras las Escrituras. Porque sabes que no se trata de ti, sino de quién está en ti, y que las fuerzas te las está proveyendo alguien que es más poderoso que tú y más poderoso que yo. Es el Dios que todo lo puede. ¿Cuántos alabamos y bendecimos su nombre? Las adversidades son necesarias en la vida ministerial. Pablo le decía a Timoteo: mira, Timoteo, tú tienes que padecer penalidades. Él le dice: yo he recibido persecuciones, mas de todas he sido librado. Vas a ser perseguido por causa del nombre del Señor. Yo sé que esto se escucha un poco extraño para algunas personas cuando hablamos de que vamos a ser perseguidos. Amados del Señor, la iglesia está siendo atacada. Ahora ya nos quieren coartar nuestra libre expresión. Usted hable de un temita un poco polémico y aseguro que tiene una demanda. Bueno, no sé acá, en Estados Unidos así nos pasa. Entonces, ¿cómo podemos enfrentarnos a este mundo que está convulsionado, a este mundo que está siempre poniendo la mira en nosotros? Porque ahora nosotros somos anticuados, porque mantenemos la palabra del Señor, porque conocemos que es el matrimonio que Dios ha estipulado, porque le damos valor a la vida. Mas todo eso ha querido venir a ser atacado y destruido. Y los siervos de Dios nos escondemos debajo del púlpito y preferimos no tocar esos temas. Que el mundo siga como vive y que la gente siga como vive, siga viviendo su vida. Pero es aquí donde necesitamos la fuerza que viene de arriba. Porque los principados se van a levantar, las potestades se van a levantar. Y si nosotros no tenemos la fuerza de arriba, nos acomodaremos al montón. Pero hay un grupo de gente que tiene la fuerza de arriba que marcarán la diferencia en Medellín, que marcarán la diferencia aquí en Colombia, que harán cosas grandes en el nombre del Señor. Pero en tus fuerzas imposible, pero con las fuerzas de arriba, Él te dará la autoridad que necesita tu vida, la autoridad que necesita tu ministerio,
la autoridad que necesitan. Y no podemos callar ante semejantes verdades. Lo que hemos oído, lo que nosotros hemos visto tocante al verbo de vida, nosotros proclamamos que Cristo murió, que Cristo resucitó, que Él viene, que tiene poder para libertar, poder para cambiar, poder para reventar cadenas, poder para sanar, poder para cambiar la mala manera de vivir de los hombres. Hay un Dios que tiene poder para cambiar a este mundo, y tú tienes esa palabra en ti. No la puedes callar, tienes que levantarte en el nombre de Jesús con las fuerzas que Él nos da y a seguir adelante, a seguirnos manteniendo firmes en esta fe. Aleluya. Amén. Se necesitan las fuerzas de Dios. ¿O creen que no? Somos necesitados de las fuerzas del Omnipotente, porque si no es imposible. Miren la palabra del Señor. Dice así el apóstol Pedro en su primera carta: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, dice así: después que hayáis padecido un poco de tiempo, dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Eso es poderoso, mis amados. Oh, aleluya. Alguien venía quizá preguntándose: ¿y cuál es el propósito de la crisis que vivo? De la situación que vive en mi familia. ¿Cuál es el propósito, oh mi amado? Él no dice: y va a hacer desaparecer y nunca te va a llegar la prueba, sino que dice: después que hayáis padecido por un poco de tiempo. Y esto me llena de alegría y de gozo, porque el sufrimiento que vives no es eterno, porque la crisis que vive no es eterna. Dios tiene estipulado Moedín, tiene estipulado sus tiempos, tiene estipuladas estaciones. Él mismo se le ocurrió crear el tiempo. Él no está regido por el tiempo, pero Él decidió crear el tiempo. Dice que Él creó las estaciones, los días, los años, para que nosotros pudiésemos estar en un concepto diferente y poder vivir en este mundo. Pero Él no dejó una noche eterna, sino que a la noche le puso fin, ¿sí o no? El Señor ha estipulado principios y ha estipulado fines. El Señor no dejó un invierno permanente. ¿Sabe? No sé, acá dicen que es la eterna primavera, ¿verdad? Amén. Era. Pero yo veo arbolitos bien verdes, florecitas por todos lados. Yo siento que estoy en primavera. Nosotros estamos justamente saliendo de la época invernal y no es nada que ver con este tiempo. Pero quiero decirles que todo comienza en esos veranos donde son. Pero siente uno que sale y como que el sol lo va a partir en dos. Temperaturas a más de 100 grados Fahrenheit. No sé cómo ponérselos en Celsius, pero son temperaturas que de 40 grados quizás, no sé. ¿40 es mucho? 36, 38 grados. Bueno, 30 y más. O sea, lo que le estoy diciendo, que uno sale y uno siente que lo va a partir. Pero uno tiene que buscar un refugio. Andaba buscando dónde me estaciono abajo de un arbolito, porque quiero ese refugio. Hay esos momentos en nuestra vida ministerial, momentos de calor, momentos de dificultad, momentos donde sentimos que nos van a hacer pedazos. Pero después viene otra época. La otra época es la época otoñal, donde los árboles empiezan a desprender las hojas. Y también nosotros vivimos otoños en la vida cristiana, donde la gente que amábamos, la gente con la que confiábamos, de repente se despegó. Y lloramos en esos otoños, ¿sí o no? Aquel en el que habíamos puesto nuestra confianza, este va a ser mi sucesor, se cayó, se fue. Y empezamos a ver cómo nos vamos a quedando solos. Como se sentía el apóstol Pablo, él pasó también ese tiempo, ¿saben?
En mi defensa, ninguno estuvo conmigo. Él sintió ese momento de soledad. Pero pasa ese tiempo y vienen las épocas invernales. El invierno, nosotros venimos de Washington, D.C., y en el área metropolitana se pone dura la situación. Usted ya no ve los árboles en absoluto, no con esta belleza, estas hojas tan grandotas y vigorosas, sino que ve, la primera vez, les confieso, cuando llegué a Estados Unidos, yo decía, ¿qué montón de árboles secos hay aquí? Porque veía que todo estaba seco. Pero no, era que estaban pasando un proceso. Y en ese proceso invernal, los animales emigran. Usted no escucha pájaros cantar, no ve los venados correr, porque allá no se le atraviesan perritos a uno, o ratas, sino que venados. Entonces, miren, empieza todo a sentirse como que hay una gran soledad. La gente no sale afuera. La mayoría de personas que se suicidan es en época de invierno. Empiezan a sentirse medio melancólicos y todo. Y yo sé que espiritualmente pasamos en nuestra vida ministerial por esos procesos. Pero ¿sabe qué es lo más maravilloso? Que Dios también le pone fin. Porque después de un caluroso verano, de un desprendimiento otoñal y de una época invernal donde todo parece muerto, donde la grama ya no existe, donde todo parece que fue, hay momentos donde tú sientes que a tus mismos sueños parecen haberse muerto, y donde tal vez alguien te mató los sueños por la crítica, por la mentira, por la calumnia, por lo que decían acerca de ti que tú dijiste, que nunca dijiste, donde pusieron tu nombre en vano. Lo mismo que a veces hacemos con el Señor, ponemos el nombre de Dios en vano, y a veces creemos que solo decir algo tan crucial o tan frívolamente como andar mencionando el nombre de Dios así por así, pero a veces decimos, el Señor me ha dicho que te diga, y a veces el Señor no ha dicho nada. Tenemos que asegurarnos que Dios nos lo haya dicho para decir, Dios me dice que te diga. Porque es fácil ocupar el nombre de Jehová, su Dios, en vano, nuestro Dios, en vano. Por eso es que si yo me siento mal, que ocupen mi nombre, digan, Imer lo dijo, Imer dijo tal cosa, yo no lo he dicho. Claro que dentro de mí me incomodo. Ahora, ¿cómo se siente el Santo de los Santos, el Rey de Reyes, el Dios de dioses? ¿Cómo se siente el único y sabio Dios? Le faltamos a veces el respeto, pero saben, mis amados, vivimos momentos así donde nos matan los sueños, donde sentimos que todo está muerto a nuestro alrededor, y como le dije anteriormente, como que estamos en valle de huesos secos. Pero le digo, ese tiempo también termina, porque después de ese duro invierno siempre viene una bella primavera, donde las flores vuelven a aparecer, donde los pajaritos vuelven a cantar. Y es por eso que ahora entiendo, como decía también aquel escritor, he aquí que ya escuchamos la voz de la tórtola. El invierno ha pasado, la lluvia se fue, ya podemos ver que las vides en cierne han dado su olor. Tendrá límite. El proceso que vive es solamente por un poco de tiempo. Por lo tanto, sigue adelante, no desmayes. Eso ya va a terminar, ya va a acabar. Es un proceso necesario, y será necesario solamente para cumplir aquello por el cual Dios lo ha enviado. El propósito de Dios no es destruirte. El propósito de Dios no es verte miserable o decir, cómo me gozo de ver a mi hijo sufriendo, mi hija sufriendo. Claro que no. Dios no es un Dios inconsciente a nuestras necesidades. Dios no es un Dios que no se compadece de nosotros. Si se compadeció de nosotros cuando estábamos envueltos en delitos y en pecado, donde nadie daba nada por nosotros, Él metió su mano y dijo, déjame darte un valor que mereces. Y Él decidió hacerlo por gracia. Ahora, ¿cuánto más ahora que ha sido llamado, que ha sido escogido por Dios? Mire, amado, tenemos un valor inmensurable, inigualable, valor que lo dio Dios. Él nos puso el valor. Bendito el Dios y Padre, dijo el apóstol, de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él,
en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto es gracia. Si alguien no se alegra por lo que es gracia, no te vas a alegrar en nada. Pero aquí hay un Dios que te ama y que ha estipulado un fin para tus días difíciles. Ha estipulado un fin para esa crisis, un fin para esa enfermedad, un fin para ese desaliento, un fin para ese dolor del alma, un fin para ese quebrantamiento. Dios ha estipulado un tiempo de restauración para tu vida. Un tiempo viene para ti, y el tiempo lo dice el apóstol Pedro, dice el Señor mismo, después que hayas pasado este tiempo, Él mismo os perfeccione. Aleluya. La prueba te hará perfecto. Amén. Uy. No, hablando de perfección, ¿cómo es posible eso? Miren, si la palabra del Señor dice en Santiago, cuando Él dice, hermanos míos, tener por sumo gozo, cuando estéis en diversas pruebas. No digo si pasáis, por si al caso, no, ténganlo por sumo gozo. Eso es impresionante. Ese gozo no lo podemos sacar de nuestro propio esfuerzo. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios, porque el fruto del Espíritu es amor, es gozo. Entonces, por medio del Espíritu sí se puede. Amén. El Señor nos va a dar más y más de Él en nosotros. ¡Qué bendición! Pero hay algo que le dice, ténganlo por sumo gozo, porque esta prueba también dice que produce paciencia. Pero dice, no solamente para eso, sino para que haya una obra en nosotros de perfección y de cabalidad, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea, la situación de crisis que vivimos es para perfeccionarnos y para hacernos cabales. La perfección tiene que ver con la entereza del carácter, porque a veces creemos que perfección es prácticamente casi andar volando, ¿verdad? Pero Dios no nos pediría cosas que no la vamos a lograr. Y Él dice, sed perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La crisis lo que hará producir en ti será perfección y cabalidad. Alguien puede ser perfecto, pero no puede ser cabal. Un niño puede nacer y puede crecer, cada miembro de su cuerpo que él tiene ha crecido o se ha desarrollado perfectamente. Pero probablemente no sea cabal porque le faltó una manita y era un miembro que no tenía, no lo desarrolló, era porque no era cabal. Mas sin embargo, todo lo demás, perfección. Entonces, lo que Dios hace a través de las crisis, de los problemas, de las adversidades, hacernos perfectos y cabales para que no nos falte cosa alguna. Es el propósito que Dios tiene a través de la prueba que estás viviendo. Pero también dice, Él mismo os perfeccione, pero también afirme. Eso es poderoso. Es que no podemos ser endebles. Es que no podemos ser personas de doble ánimo, ser inconstantes. Pero os perfeccione, fortalezca. O sea, aquí viene otra vez lo mismo. La fortaleza no es mía, sino que quien me da la fortaleza es Dios. Él mismo te va a fortalecer y te va a establecer. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos bendecimos el nombre de Dios? Así que a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amados en el Señor, sé que está viviendo por momentos difíciles. Y usted, profeta, que lo sabe todo. Lo que pasa es que también soy siervo como usted. Y todos pasamos momentos de crisis. No crea que usted es el único que está viviendo en esa situación. Probablemente un poco distinta. Pero vivimos crisis, vivimos dificultades. Y es aquí donde, Señor, ya no puedo. Pero ¿qué te parece si tu gracia me fortalece? Amén. ¿Alguien quiere ser fortalecido con la gracia de Dios? Me invito a que se ponga de pie, por favor.
gracia también se desprende la palabra gratitud. Y los que recibimos gracia también tenemos gratitud. Esa gracia produce gratitud en nosotros. A veces solo nos quejamos por los problemas, nos quejamos por las situaciones que nos aquejan o que nos incomodan, y pasamos quejándonos la vida. Y te quiero decir que la vida ministerial en quejas y en quejas no avanza. Es imposible avanzar. ¿Qué te parece si por un momento dejamos el entorno hostil que te ha estado atacando, que te ha estado asediando, y empiezas a agradecerle a Dios por lo que Él ha hecho en el ayer? Porque Él ya te ha sacado otras veces de estas situaciones parecidas, de estas crisis. Tú ya las has vivido antes, pero como dijo el apóstol, fui perseguido, pero el Señor me libró de todas esas persecuciones. Hay alguien que tenga agradecimiento para Dios en esta hora y le diga: Dios, gracias. Gracias, gracias. Vamos, si aquí hay gente agradecida con Dios por la gracia mostrada, yo le invito que en sus palabras, que con su boca empiece a emanar ese agradecimiento. Empiece a decirle: Señor, gracias, gracias, gracias. Has hecho tanto por mí. Has extendido tu misericordia, me has salvado para redención, me has redimido, me has escogido, me has salvado, me has puesto en este ministerio, me has dado una familia hermosa, Señor. Aún en momentos difíciles, tú siempre me has provisto. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. He visto tu fortaleza, he visto tu auxilio. Tú has sido mi auxilio en las tribulaciones, Señor. Y si cada vez que me siento fatigado, y si cada vez que me siento desmotivado, vengo a ti, Señor, pero yo sé que tú siempre me recibirás. Porque, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos si solo en ti hay palabras de vida eterna? Señor, estamos aquí con corazones agradecidos, con corazones rotos y quebrantados, pero agradecidos. Señor, sabiendo que tú nos fortalecerás, sabiendo que tú también nos establecerás, sabiendo que tú, Señor, nos perfeccionarás. Señor, eres tan bueno y queremos darte gracias, gracias, gracias. Gracias por esta vida ministerial que a veces, Señor, se nos desliza por la boca diciendo: ay, es que esta vida es tan difícil, es que mejor dejo el ministerio. Señor, perdónanos por esos momentos en donde el enemigo ha puesto ese pensamiento, pero nos volcamos a ti en agradecimiento en este día y te decimos: gracias, Señor, porque nos escogiste. ¿A dónde estaríamos? ¿Qué hiciéramos? ¿Cuál fuese mi profesión? Pero abrazo una mejor profesión, que es de levantarte a ti, de proclamarte a ti, de decirle a las gentes que tú amas al pecador, que se arrepiente, que tú amas, Señor, aquella persona que compungida viene delante de ti. Señor, eres un Dios que restaura y queremos proclamarte así. Gracias, 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 gracias. Gracias. Levante su agradecimiento delante del trono de Dios. Gracias, Señor, gracias, 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 gracias. Y mientras tú le agradeces, las fuerzas de arriba vienen sobre tu vida. Las fuerzas del Señor vienen sobre ti. Mientras tú le estás dando gracia, el Espíritu de gracia está llegando a tu vida. Él es el que te llena ahora de su poder, para que continúes en esta vida ministerial. Es la gracia y el poder de Dios fluyendo a través de tu vida. El poder de Dios haga milagros a través de ti, haga prodigios a través de ti. Ay,
Fortalece, Señor, aquel que estuvo diciendo: ya no puedo más, Señor. Si tú no haces algo, yo dejo este ministerio. Pues ahora, Señor, sorpréndelo con tu gracia fortalecedora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El Señor está pendiente de ti. No pienses que estás solo. No pienses que estás desamparado. Esta vida ministerial no va solo. Él dijo: me voy, pero no os dejaré huérfanos, enviaré al Consolador. Él estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Contigo va el Dios mismo acompañándote. El Dios mismo acompañándote. Él irá delante de ti, abriendo mares si es necesario, haciendo prodigios si es necesario, haciendo milagros si es necesario. El Señor está contigo como poderoso y gigante. No puede desfallecer tu alma. Clama a Jehová, porque el Señor se glorifica en los angustiados, en los contritos de espíritu, en aquellos que ya no pueden. El Señor se glorifica. Y ahora quiero declarar una palabra de Dios sobre ti. Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Envía ayuda desde su santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria el Señor de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Y nosotros nos alegraremos y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Estos confían en caballo y aquellos en carro, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Estos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos aquí en Medellín y estamos en pie. Jehová te oiga en tu conflicto. El Señor está contigo. Él no te ha dejado, no te ha desamparado. Su diestra te ha sostenido. Su gracia, su gracia, su gracia, su gracia seguirá haciendo cosas maravillosas en tu vida, en tu familia, en ese ministerio que Él te ha dado. Y recibe de parte de Dios, de su gracia en esta hora. Espíritu de Dios, derrámate abundantemente. La hora sin ti no la podemos hacer. Abundante gracia necesitamos para continuar. El Espíritu de gracia está ahí contigo. Él te toca, Él te ministra, Él te fortalece. Él es el Dios que sabe multiplicar de cero. Cualquier cifra multiplicada por cero es cero. Pero Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Eres bueno, Dios. Gracias, Señor, por velar por nosotros. Y porque a veces nos encontramos, Señor, como el profeta, después de haber pasado un tiempo de mucha bonanza. Nos hemos sentado y hemos dicho: Señor, ¿acaso yo soy mejor que mis padres? ¿Por qué no me quitas la vida? Oh, pero el ángel del Señor te fortalece ahora y te da pan y te da agua y te dice: vamos. No es tiempo de pedir la muerte para ti, no es tiempo de aclamarla. Todavía tengo propósitos para ti. Tengo propósitos para tu vida. Levántate, porque el largo camino te resta. El Dios de toda gracia, la paz de nuestro Señor Jesucristo y toda consolación que viene de parte de Él sea sobre todos nosotros. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
bendecimos a Dios. Por lo demás, hermanos míos, sé fortalecidos con el Señor y con el poder de su fuerza. La gracia de Dios sea sobre todos. Un grato privilegio compartir con ustedes. Y vamos, este camino es de valientes. Este camino no es de gente cobarde. Aquí no caben los cobardes. Aquí hay gente valiente. Peleemos como buenos soldados de Jesucristo. Abstengámonos de lo que tengamos que abstenernos, pero no paremos en esta llanura, ni miremos tras nosotros. Acordaos de la mujer de Lot. Se dio la vuelta y quedó petrificada, estatua de sal. Mas sin embargo, nosotros no somos de los que retrocedemos, aunque a veces nos sentimos derribados, pero no destruidos. El Señor está con nosotros. Dios les bendiga. ¿Qué tal esta palabra también, mis hermanos? Dios está haciendo cosas poderosas en este día en nuestras vidas. Agarre lo suyo, agarre y apropiese de la palabra. Una sola palabra cambia tu vida. Una sola palabra que tú te apropies cambia tu destino, cambia la situación, te levanta, te lleva la gracia de Dios. Una sola palabra. Qué bendición, mis hermanos. Entonces, les voy a comentar algo. Vamos a pasar pronto al almuerzo, pero en sus mesas hay unas hojitas donde les dijimos que por favor nos escribiera cada pastor y cada pastora los daticos. Nosotros, ustedes están aquí, tenemos todos sus daticos, ¿cierto? Pero hay algunos que no pasaron el correo, hay algunos que pasaron el teléfono mal. Entonces necesito que pasen los daticos, porque más tarde usted con esa hojita llena, van a pasar las 3 o 4 personas de la mesa al fondo, y con esa hojita bien llena van a recoger un libro allí cada pastor y cada pastora. La Fundación Nueva Generación, que es un ministerio muy hermoso, que es evangelístico, que ama también mucho los pastores, que ama las generaciones, como su nombre lo dice, siempre está presente en todo. Hoy el pastor director Cristian no puede estar con nosotros porque está fuera de la ciudad, pero de verdad que estamos muy agradecidos con personas, con ministerios que Dios usa para amarnos y amarnos tanto. Son muy amados también por la generación, son muy amados por la asociación de pastores. Ahora me estaba diciendo un pastor de aquí en un lugar de Medellín, pertenezco, soy el presidente de la asociación de los pastores. ¿Cómo hago para anexarme a la ley? ¿Cómo hago? Y qué rico que todos tengan ese deseo. ¿Cómo hago? Es el presidente de una de las asociaciones, pero ¿cómo hago para anexarme a la ley? Qué bueno que ese deseo florezca en el corazón de todos, y ministerios y todos los asociemos, ¿cierto? Para trabajar como un solo cuerpo. Bueno, gloria al Señor, llenen sus hojitas, porque con esas hojitas ustedes van a pedir un libro. Les vamos a pasar un video de lo que hace el ministerio Jóvenes con una misma pasión. Se llama así, Jóvenes con una misma pasión. Es un ministerio que lleva varios años aquí en Medellín, 15 años, vamos para 16 años. Y gracias al Señor y gracias Pastor Fernando, gracias a la Asociación de Pastores, que de verdad ayudan a hacer todo este trabajo, y nos hemos unido y juntado para que ustedes estén hoy en este lugar. Entonces, Young Ministry es un ministerio de apoyo a la iglesia local, y vamos a mostrarles de las cosas que hacemos y nos ponemos a su servicio, porque por ejemplo hemos estado en misiones y van 13 denominaciones diferentes a las misiones. Que yo quiero ir de pronto, mi llamado en las iglesias es la gente de la calle. Nosotros tenemos el ministerio de servicio a la calle, ¿cierto? Entonces los pastores nos mandan a trabajar con nosotros, y realmente la gente como que va buscando en qué se ubica, porque hay gente en la iglesia como que no sabe qué quieren ni qué es lo que quieren, ¿cierto? Es que es con los enfermos, es que sí, son las misiones, es que es evangelismo. Entonces vamos y apoyamos las iglesias. Aquí está el equipo que el Señor nos ha regalado, aquí hay 2 jóvenes que el Señor nos ha regalado, atrás están las personas que tienen la camisetica, y le doy la gloria y la honra al Señor que puso esto en el corazón. Leonardo Grisales no está aquí, él es mi hijo, ahora está haciendo en otro país, está afuera,
y he quedado yo con el equipo que estamos sirviendo y con el Espíritu Santo que nos ayuda y nos guía, y con la asociación de pastores que nos arropa para poder servir unos a otros. El ministerio del Señor dice 40 y algo veces unos a los otros, amados unos a los otros, servidos unos a los otros. Es un ministerio de unos a los otros. Entonces, de verdad, como dice el pastor, solitos no, es todos unidos, unos a los otros. Entonces vamos a ver un poquito de lo que Dios hace en este ministerio. Vamos a ver lo que es ya. Esta es la historia de otros congresos Impacta que hemos tenido. Este es el congreso de A Solas con el Padre, que se viene haciendo por muchos años también, año tras año. El congreso A Solas con el Padre. Este fue el del año pasado. Este es trabajo, hemos ido a varios lugares. Aquí está la pastora del barrio, hemos ido a varios lugares, a Palmira, a Cartago. Fundaciones acá que nos llaman a ayudar a servir con los niños, empresas que nos llaman a evangelizar en las calles, en el Parque Bolívar por años, muchos años en el Parque Bolívar, una iglesia por muchos años en el Parque Bolívar. Estas son las iglesias en el Amazonas. Por la misericordia del Señor nos ha permitido construir 14 iglesias en el Amazonas. Estas son las misiones allá. Este es un congreso de pastores en plena selva, así los instruíamos en la plena selva. Este es el almuerzo de los pastores, una iglesia que se construye, queda así llenita, trabajando en las iglesias en el Amazonas. En los niños. Esa es la misión de ahora, la que acabo de pasar. Le damos la gloria y la honra al Señor por todo lo que Él hace. Todo es de Él, por Él y para Él. Y este ministerio nos ponemos al servicio de ustedes, pastores. Ustedes ya han visto lo que el Señor nos ha permitido, ¿cierto?, para servirles, y nos ponemos al servicio de ustedes. Somos jóvenes con una misma pasión. Y como les digo, gracias también a la Asociación de Pastores, podemos hacer entre los brazos de trabajo que tenemos, es el Congreso de Pastores. ¿Sí? Entonces, por la gloria del Señor, estamos aquí reunidos. Por la gracia del Señor. Bueno, también quería comentarles que en este mismo lugar, pastores, tenemos el Congreso de Mujeres 2023. El congreso se llama Tiempo de Amor. Es una palabra que el Señor nos dio, así como para este congreso la palabra que el Señor nos dio es esfuérzate en la gracia. Para el Congreso de Mujeres, mira, se llama Tiempo de Amores, y está en este texto bíblico la palabra que el Señor nos dio. Y pasé otra vez junto a ti y te miré, dice el Señor, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía.
Así que están cordialmente invitados, traigan a sus mujeres en sus iglesias. Es un tiempo de recibir el amor de Dios, como su palabra lo dice, tiempo de amores, de ser levantados. Miren, mis pastores, cuando ustedes mandan a sus iglesias a eventos donde de verdad está el Señor, ustedes van a ahorrar mucho tiempo. Personas que van a ser libres, que van a ser sanas, que van a ser restauradas, que van a ser restauradas en su identidad, en su paternidad, y usted va a tener una iglesia saludable. Entonces los invitamos para que traigan a sus mujeres a este Congreso de Mujeres. Bueno, muchas bendiciones. Quería pasarles un pequeño anuncio de la Fundación Vínculo. No sé si acá está el pastor que está con nosotros en el aviso de la Fundación Vínculo. Esta fundación es una organización muy hermosa porque también trabaja con pastores. Mira, en la pandemia ellos hicieron consejería gratis para los pastores que estaban en depresión, para los pastores que estaban pasando tiempos difíciles. Es un ministerio que trabaja también ahora con la Asociación de Pastores, vinculados todos juntos trabajando, consejerías, trabajando el tema de la depresión en las iglesias, en los jóvenes. Entonces les voy a mostrar lo que hace la fundación. Se llama la Fundación Vínculo. Este es el grupo de profesionales que tiene la fundación para el servicio de todas las personas, no solamente cristianas, sino en todas las áreas, lo que ellos trabajan: adicciones, familia, pareja y área individual, grupo de apoyos en diferentes áreas, consultorio y procesos terapéuticos, el tema emocional. Tienen un trabajo muy lindo con pastores y misioneros. También ahora empiezan el curso de capellanía pastoral también, entonces los animamos a que se inscriban a diferentes áreas que ellos tienen de apoyo a la iglesia local, de apoyo a las iglesias. Ustedes no saben lo que pasa cuando una iglesia es sana, cuando sus miembros son sanos, a través de la presencia del Espíritu Santo, pero también, como les decía ahorita, Dios nos ha puesto unos a otros para ayudarnos, para levantarnos, para fortalecernos. Gracias al Señor por esto. En el tema de la Fundación Vínculo también hay una parte que trabajan ellos muy especial que se llama Abba Padre. Si es tan amable y nos explicas el trabajo que está haciendo Abba Padre, porque es bien interesante. Pasa, por favor. Buenos días, muchas gracias a Idalí y a todos los organizadores de este evento. Abba Padre es un ministerio que nació hace 23 años acá en Medellín y estamos enfocados, es una organización proeclesiástica e interdenominacional. No es de una iglesia, es en general para todas las iglesias. Acompañamos personas de diferentes denominaciones, desde católicos y evangélicos de diferentes denominaciones. Apoyamos en la restauración de personas con quebrantamiento espiritual evidenciado en el área relacional, emocional y sexual. Dentro de esto abarcamos temas como la atracción al mismo sexo, sobre todo la atracción al mismo sexo indeseada, crisis de identidad sexual, adicción sexual, dependencia, codependencia emocional y efectos del abuso sexual. Algo que nosotros miramos es el tema de la sexualidad, es algo que es una crisis enorme dentro de la iglesia cristiana. Muchas personas con problemas con la pornografía y que muchas veces no saben cómo abordarlo ni cómo comprenderlo y superar este tema. Y sobre todo el tema de la atracción al mismo sexo, que es otro que también abordamos dentro del ministerio. Ahora, nosotros tenemos 3 grandes objetivos que son: 1, acompañamiento a las personas que se acercan al ministerio buscando ayuda. Tenemos una serie de programas que desarrollamos durante todo el año. El segundo objetivo es el acompañamiento a las iglesias
a las cuales les compartimos los recursos, las herramientas que el Señor nos ha entregado a través de un seminario que llamamos Diseño Original y una capacitación anual que hacemos con un ministerio con quien tenemos alianza, que es de Argentina. Es una capacitación de una semana y este año será en septiembre del 2 al 8. Y un tercer objetivo que abordamos es acompañamiento a familias que alguno de sus hijos les dice asumo una conducta no heterosexual. Entonces algo que hemos encontrado es muchas familias cristianas no saben cómo abordar el tema cuando un hijo les confiesa soy homosexual. Básicamente hacia grandes rasgos es lo que hacemos, ahí están nuestros datos de contacto. Pastores, y muchas gracias, y reciban un saludo bien especial de la pastora Carmen Gallego, de verdad que es la directora de la Fundación Vínculo, donde está también el tema de Abba Padre. Hemos concluido esta mañana, vamos a pasar al almuerzo. Les pido el favor de que antes de pasar al almuerzo llenen la hojita que hay ahí. Llenen la hojita que hay ahí y empiecen a ya hacer la filita. Pueden pasar allá atrás y ir recogiendo su almuerzo. Y bueno, gloria al Señor, hasta aquí nos ha traído el Señor. En una hora larguita volvemos otra vez a empezar. Dios les bendiga. ¿Sabes por qué?